Muy bien, buen día. Ayer me di cuenta que me quedaron algunos puntos sin decir, así que decidí hacer una pequeña sección de notas sobre el mismo PowerPoint para mencionar esas cuestiones que me parece que pueden ser de aporte. Bueno, voy a la diapositiva número 5. Bueno, esta pregunta de cómo conocemos la temperatura. Generalmente, ya habíamos hablado que a través de la termocupla y del pirómetro nos va a estar revelando, sea un pirómetro digital, sea un pirómetro de aguja, nos va a estar revelando la temperatura en el interior del horno. Muy bien. Otro elemento que tenemos y que es muy importante que nos brinda el horno es el uso de la mirilla. Sabemos que la mirilla es una perforación que tienen en distintos sectores los hornos. Por ejemplo, el horno que vamos a ver más adelante, o que ya vimos en realidad, tiene las mirillas, no las tiene en la tapa, sino que las tiene en uno de los lados, tiene dos mirillas que se obturan con una tapita. Los hornos de cerámica generalmente tienen mirilla. Sabemos que necesitamos una protección ocular para el uso por la mirilla porque es muy dañino para nuestro sistema visual. Y también vale aclarar que suelen también los hornos no tener mirilla. No es algo, puede un horno no tener una mirilla. Y esto es un dato no menor, sobre todo si uno está por comprar un horno. En realidad el horno tiene que tener una mirilla porque el sistema de control, si nosotros queremos colocar un cono, por ejemplo, yo lo coloco al cono en un horno que no tiene mirilla, el cono va a caer, pero yo me voy a enterar una vez que abre el horno. Entonces estoy quitando eficacia a ese recurso de medición. Entonces que el horno tenga una mirilla es algo útil, ¿no? Muy bien. Voy a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿a través de qué recursos suponemos que vamos a conocer el tiempo y la temperatura? El recurso que hemos encontrado más sencillo y más eficiente, digamos, y simple, bueno, sencillo, es el uso de, ustedes trabajaron con la hoja milimetrada, ¿recuerdan? Bueno, en esa misma hoja o un sistema, puede ser que desarrollemos algún sistema de pizarra o algún sistema. Nosotros en la UNDRA tenemos un sistema impreso en un soporte rígido como en algo así como en un Sindra, y está impreso ya la cuadrícula que contiene la temperatura, como ustedes hicieron, y las horas. Entonces allí graficamos la curva que vamos a utilizar. Ahora bien, esa es la indicación que nosotros vamos a cargar a través de los distintos sistemas, como ya vieron, en el programador. Ahora bien, nosotros cómo sabemos si el programador realmente hace lo que nosotros le hemos indicado. Si lo hace primero porque el horno funciona debidamente, y si lo hace porque es posible la curva que hemos indicado. Entonces para eso es muy útil utilizar este sistema de grilla de curva graficada y hacer un seguimiento. En general yo recomiendo siempre hacer un seguimiento de toda horneada. Es decir, bueno, si la horneada dura 4 horas, mirarla por lo menos cada una hora o cada media hora si uno tiene alguna sospecha. Si es una horneada corta, y si es una horneada larga, si es una horneada de 15 horas, bueno, darlo por lo menos cada 2 horas. Eso es interesante porque si nosotros tomamos el minuto cero de la horneada, vamos a ir pudiendo registrar cada 2 horas, por ejemplo, en qué lugar está el horno, en qué temperatura indica estar. Entonces vamos a poder graficar el diferencial que hay entre lo que le hemos indicado y lo que el horno va a estar haciendo. Es raro que haga exactamente lo que nosotros hemos dicho, que pueda cumplir a pie juntilla, excepto que sea, ya les digo, una horneada que hemos repetido, que hemos ajustado y que sabemos que va así como tiro. Pero si no, siempre alguna diferencia hay, y esto también nos sirve mucho a la hora de corregir y a la hora de poder detectar problemas. Esto es un sistema muy útil. Espero que haya quedado claro, ¿no? En definitiva es ir haciendo el seguimiento periódico de la horneada en un sistema que ya está graficado. O sea, yo ya sé que debería estar acá, pero está o arriba o abajo, bueno, o igual en el mejor de los casos. Muy bien, vamos a ir a la diapositiva número 15. Muy bien. ¿Qué tipos de hornos conocemos? Bueno, no, esta es la 14.
15. ¿Cómo los organizamos? ¿Cómo organizamos los hornos? Bueno, básicamente uno de los criterios que ayer hablábamos era el tema de los tamaños, y los tamaños también están determinados por las escalas de uso, ¿no? Uno en un taller particular no va a tener un horno de alta escala, ¿no? Como la industria. Entonces, este tipo de uso que nosotros tenemos, bueno, también podemos acordar que sería un horno grande, que uno mediano y que uno pequeño. Pero otro elemento muy importante que ayer no mencioné es cómo se alimenta ese horno. Sabemos que los hornos tienen distintos sistemas de alimentación. Se pueden alimentar con gas, con leña, con electricidad y también con papel o con elementos de combustión que nos va a brindar menor temperatura, pero no deja de ser un horno. Nosotros este problema del programador lo vamos a estar trabajando básicamente en un horno eléctrico. ¿Y por qué? Y bueno, porque es claro que el diálogo entre el elemento programador y el elemento horno es mucho más sencillo, porque se trata de prender y apagar una resistencia. En cambio, el sistema con el gas, esto seguramente, obviamente que se debe poder hacer. Nosotros en las tecnologías que nosotros solemos tener, es una cuestión que más vale lo manejamos manualmente. Y entonces el horno eléctrico en nuestro contexto sería el que más se ajusta. O sea, vos programador le puedes poner, si querés, le puedes poner un programador, un horno de papel. El tema es que esto le pueda realmente dar una orden y una interrupción o una continuidad sobre algún tipo de alimentación para que actúe sobre el resultado. Bueno, otra pregunta que me había quedado era si podemos, sobre un programa ya cargado en un horno y ya el horno, la horneada, el proceso térmico en funcionamiento, si podemos cambiar alguna indicación. Eso se puede hacer. Podemos meternos en el programa y dar la orden de cambiar algún elemento de tiempo o de temperatura. No es muy sencillo, pero se puede hacer. En general, yo lo que recomiendo es evaluar a fondo antes de cargar el programa o antes de largarlo, pero bueno, si se nos escapó algo, se puede hacer. Otra de las preguntas era ¿qué pasa si hay un corte de luz? Teniendo horneadas más extendidas de las habituales, los riesgos de un corte de luz son claramente más presentes. Voy a ir acá a la diapositiva 24. Y acá tenemos, ¿se acuerdan que habíamos organizado este ciclo de horno? Lo habíamos expresado en dos programadores. Bueno, si se corta la luz y tenemos el programador Instelect, lo que va a hacer el horno, vamos a suponer la horneada, lo que va a ocurrir es se corta la luz, se apaga el programador, se cortó la horneada. Vuelve la luz, el horno queda en cero. Ni siquiera nos indica en qué horneada, qué programa, digamos, estuvo haciendo. Queda en cero. No vamos a saber si se cortó en 400, en 350, en 540, no lo vamos a saber. Solamente una vez que podamos abrir el horno, porque lógicamente lo que sí nos va a dar siempre es la temperatura que tiene el interior de la caja. Y una vez que tenga temperatura ambiente, ahí sí vamos a poder chequear y bueno, suponer por los resultados, si puse una grisalla y la grisalla está cruda o el fundente no tuvo su resultado, es que evidentemente estuvo por debajo de la temperatura máxima, que en este caso es 580. Bien, si este problema lo tuviéramos en el programador Dassel y el horno se cortase, la horneada se cortara, vamos a suponer, en 350 grados, se va a cortar y cuando vuelva a la luz, el programa va a reanudar. ¿Y qué va a hacer? Va a ir directamente al último umbral térmico que visitó. En este caso, por ejemplo, si ya llegó a 350, o sea, el horno se cortó en el descenso, y no tiene sentido que el horno me retome en la última fase del programa, porque ya se enfrió, ya está. Pero bueno, el programador es así, no entiende razones. Va a depender también, por eso es la importancia de uno, de alguna manera, tratar de supervisar en la medida de lo posible y llevar registro de en qué situación está el horno, ¿no? En la temperatura. Bueno, muy bien. Otro elemento en esta cuestión de lo importante, yo agregué acá
un segundo punto que es muy importante es contar con un cuaderno de horno, ¿no? Esta es una herramienta básica que nos va a permitir registrar lo que hagamos, como ya les dije, poner una fecha, poner detalle de lo que estamos cargando, poder evaluar los resultados, dejar una nota, una apreciación, una observación para una próxima horneada similar. Y si por ejemplo en nuestro caso, o en un caso el horno es muy utilizado, vamos a decir con una horneada cerámica, con un ciclo térmico para cerámica, y eventualmente lo utilizamos para vidrio, bueno, podemos poner un señalador de color, una pestañita, y ponemos, no sé, de color rojo, todas las horneadas que sean de vidrio, entonces nos permiten de alguna manera hacer alguna selección rápida de cómo visitar eso, o poner un apartado de horneado de horno, o bueno, ya sabiendo que tenemos un conjunto, un cuerpo, donde vamos a tener toda esa data, la organización interna es el paso siguiente, pero está mucho mejor que si no notamos nada, que si no sabemos nada y no tenemos ni idea de dónde estuvimos. Bueno, y por último les voy a presentar esta ficha, que es una ficha, es un proyecto ideal de cátedra. Esta ficha la diseñé en el año 2013, todavía no hemos logrado implementarla, pero pienso que es una herramienta de mucha utilidad y les voy a explicar por qué. La idea de esta ficha, espero que puedan compartir pantalla con esta un poco más grande, a ver, creo que sí, muy bien. Es tomar nota o digamos sí ir registrando toda la información que podamos sobre la producción que estamos haciendo. La producción de nuestra pieza vitrea empieza en el momento de concebir el boceto, digamos, ¿no? Porque ya con qué materiales vamos a trabajar, ya nos va a estar de alguna manera poniendo en un circuito de resultados, depende de los materiales que trabajemos. No es lo mismo si bocetamos con arcilla, con cera, con trapo. Cada cosa va a tener sus recomendaciones, sus cuestiones, sus pros y sus contras. Entonces, esta ficha de registro lo que hace es, la idea de esto es nosotros tener en la cátedra una carpeta con estas fichas, en las cuales cada uno de ustedes al hacer un trabajo que haya sido producido y con un proceso térmico, tenga todo este espacio para cargar la información, en donde vamos a estar colocando el nombre del autor, el año, bueno, el legajo de artes visuales, la orientación de la carrera, y después vamos a meternos con el tema de la generación del volumen, ¿no? Bueno, ¿qué medidas tiene? En centímetros, ¿no? Sabemos que son 3 medidas, ancho, alto y profundidad. ¿Qué peso tiene la pieza? Porque estamos hablando de la generación del volumen, ¿no? No del molde. La fecha de inicio de este trabajo y la fecha de finalización. Cuando hablamos de fecha de inicio es inicio del boceto, y finalización podemos decir que es el momento de sacar la pieza del horno, ¿no? O si hay algún proceso de pulido, incluirlo. Después tenemos otro apartado que habla del molde. Entonces, ¿qué tipo de carga tiene nuestro molde? ¿Tiene una carga por tolva? ¿Tiene una carga directa? ¿Qué tipo de vidrio le vamos a estar poniendo a este molde? ¿Qué cantidad de taseles tiene nuestro molde? Si el vidrio lo hemos cargado limpio o sucio, sabemos que siempre lo tenemos que cargar limpio, pero hay veces que no se ha limpiado lo suficiente. Y esto, bueno, implica un resultado. Y por último, las medidas finales en centímetros cúbicos, digamos, en realidad ancho por alto por profundidad, y si hemos tenido agregados en ese trabajo, ¿no? En ese molde, por ejemplo, las salidas de aire, cualquier elemento que nosotros consideremos que debemos señalar. Acá lo que hacemos, lo que pedimos, está en una hoja milimetrada, pero no diría una hoja milimetrada aquí. Lo que deberíamos tener es una representación del molde en planta y en corte, para saber, bueno, porque los moldes son, lógicamente, cuando las formas son más complejas, los moldes son complejos. Nosotros recién hicimos un cubo, que es una forma obviamente simple, un molde abierto, prácticamente no tiene ninguna dificultad. Y después tiene esta misma ficha también una porción de espacio para expresar el ciclo de la horneada que hemos utilizado. Inclusive puede ser el que hemos programado, inclusive su propia corrección. Esto este tipo de ficha se cargaría al finalizar el trabajo. Lo que sí, durante todo el trabajo tenemos que saber que esta información va a ser requerida, entonces la tenemos que ir
generando, digamos, de alguna manera una documentación para después volcarla en una ficha. Digo porque también, como esto es un material que tiendes a armar como una colección de piezas o de producciones, si nosotros a la ficha la manipulamos por demás, generaríamos deterioros, ¿no? Y después, posteriormente, acá tenemos 3 espacios para poner 3 fotos de distintas vistas de la producción lograda, ¿no? Entonces acá tenemos el molde en planta en corte y acá el resultado final del trabajo. Bueno, de eso se trata esta ficha que ojalá algún día podamos implementarla. La idea de esto, o sea, la dificultad de esto es que nosotros quisiéramos poder tener un programita en el cual de alguna manera esto se pueda hacer directamente con la compu, donde podamos crear las fotos, donde podamos trabajar, pero bueno, esos recursos no lo hemos logrado viabilizar y bueno, pero lo que quiero decir es que todos estos datos son datos muy importantes que merecen la pena y corresponde que los volquemos. Así que bueno, eso sería todo hasta ahora. Les vuelvo a agradecer y bueno, espero que haya quedado un poco más claro y un saludo.